Entonces, un resultado que también pues ustedes lo pueden demostrar de una manera muy sencilla, nos dice que podemos de alguna manera omitir los paréntesis al realizar composición de funciones. ¿A qué me refiero con esto? Presentamos entonces la siguiente proposición. La demostración de este hecho pues se los dejo a ustedes para a manera de ejercicio. Entonces tomen f que vaya de x en los reales. Recuerden que estoy pensando que x es un subconjunto no propio de los reales. G que va de y en los reales, también y es un subconjunto no propio de los reales. Y digamos h que va de z en los reales, donde z también es un subconjunto no propio de los reales. Funciones tales que f de x esté contenida no propiamente en y g de y esté contenido no propiamente en el conjunto z. Entonces, lo que puedo decir es que puedo componer f seguida de g y luego seguir esa función con h, o hacer primero la composición g seguido de h y luego componerla con la función f, hacer la composición f seguida de la composición de g seguida con h. Esto lo que me está diciendo de alguna manera es que la composición de funciones también satisface una propiedad de asociatividad. También vamos a estar trabajando con una función muy particular que la vamos a llamar función identidad. La función identidad usualmente la vamos a denotar por id o simplemente i, y esta función es una función que agarra cualquier valor real y le asigna un valor real y queda representada por esta expresión analítica. A cada x en los reales lo va a ver y lo va a dejar como está, es decir, id de x va a ser igual a x. Otra cosa, si nosotros tenemos, digamos, una función que va de x en y, donde obviamente y es un subconjunto de los números reales, también x, estoy pensando solamente en subconjuntos no propios de los reales. Si f está representada de esa manera y existe, digamos, g que vaya de y en x, de tal manera que f seguida de g aplicado a x sea justamente la identidad sobre x, aquí le voy a poner un subíndice x. ¿Por qué? Porque si hago f seguida de g, f va a mandar los elementos de x en y luego los elementos de y los van a mandar a x a través de g. Entonces, lo que están agarrando es un elemento de x y vamos a decir que lo mande al valor x. Si esto pasa, vamos a decir que g es una inversa izquierda de f. O también vamos a decir que f es un inverso derecho de g. En general, se puede dar el caso que una función tenga inversa derecha o inversa izquierda, pero no que suceda que yo pueda componer, por ejemplo, g seguida de f. O sea, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con f seguida de g. Puede darse el caso en que yo no pueda calcular g seguida de f. Pero cuando sucede, digamos, que f va de x en y g va de, bueno, creo que escribí de más, g va de y en x. Si sucede que yo puedo hacer f seguida de g y eso me da la identidad, pero también puedo hacer g seguida de f y también me da la identidad, entonces voy a decir que f
es invertible a secas. Y a G se le llamará simplemente una inversa de F. Ahora, se puede demostrar también que si una función es invertible, su inverso es único. La demostración la voy a omitir, se puede encontrar en un libro de álgebra superior. Ahora, una propiedad muy importante que vamos a tener de las, propiedades muy importantes de las funciones van a ser las siguientes. También vamos a estar utilizando estas definiciones. Entonces, definición. Introducimos lo siguiente. Definición. Una función, vamos a decir f, digamos, que va de x en R. Obviamente otra vez estoy pensando que x es un subconjunto no propio de los números reales. Vamos a decir que es una función inyectiva si para cualesquiera par de puntos, digamos, x1 y x2 en x, de tal manera que x1 es distinto de x2, se satisface que f de x1 sea distinto de f de x2. Ahora, fíjense que esto es una implicación. Realmente lo que estoy diciendo es, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 distinto de f de x2. O sea, voy a decir que una función es inyectiva si se satisface esta implicación. Si para cualesquiera dos puntos distintos, estos se corresponden con dos puntos distintos. Ahora fíjense que yo puedo negar esta afirmación, es decir, puedo decir que f de x1 igual a f de x2. Si la función es inyectiva, se tiene que satisfacer que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. Es decir, puedo también negar esta implicación. Entonces puedo decir que f es inyectiva si solamente si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta es otra forma de verificar que una función es inyectiva. Habrá ocasiones en que en que podemos aplicar simplemente la definición de inyectividad, si nosotros queremos verificar que una función es inyectiva, habrá ocasiones en que es más simple tomar valores distintos y ver que estos se corresponden con valores distintos. Habrá ocasiones en que sea mejor trabajar con la contrapositiva de esta afirmación. Otra propiedad importante que van a tener las funciones es la siguiente definición. Vamos a decir que una función, digamos f, que va de x en y recuerden que es un subconjunto no propio de los reales, también x, vamos a decir que es una función suprayectiva, o simplemente habrá ocasiones en que digamos que la función es solamente así, si para todo elemento y que pertenece a y existe un elemento x de x tal que f de x es igual a y. Entonces, pues lo que esto me está diciendo es que todo elemento de aquí del conjunto y proviene de un elemento de x. ¿Qué me está diciendo
de manera esquemática. ¿Qué me están diciendo estas definiciones? Bueno, pensemos que tengo aquí un conjunto, digamos, de puntos. Y de este lado también tengo un conjunto de puntos. Entonces, la definición de función, lo que me está diciendo es que un elemento de acá se corresponda con uno y solamente uno de acá. O sea, por ejemplo, esto, pues ya no sería una relación funcional. ¿Por qué? Porque de aquí están partiendo dos líneas. Ahora, si por ejemplo tuviera esta situación, lo que puede pasar es que todo elemento de aquí se corresponda con uno y solamente uno de acá. Puede darse el caso que dos elementos distintos de acá vayan a un mismo elemento de acá. Esto, por ejemplo, sería una función. Esto de acá sería simplemente una relación. Esta sí sería una función porque cada elemento de acá se corresponde con uno y solamente uno de aquí. Pero no sería, por ejemplo, ni inyectiva ni soprayectiva. ¿Por qué? Porque estamos tomando dos elementos de este conjunto distintos y los estamos correspondiendo con la misma imagen. Entonces, dos elementos distintos de aquí van a la misma imagen, por lo tanto no es inyectiva. Y hay elementos del conjunto imagen, del codominio, que no están siendo correspondidos con un elemento del dominio. Eso también puede darse. Ahora, por ejemplo, puedo tener la siguiente condición. Cada elemento del dominio lo correspondo con uno y solamente uno del codominio. Y las imágenes de mi correspondiente punto para cada punto del dominio pues sean distintas. Ojo, puede haber elementos del codominio que no estén correspondidos con uno del dominio, pero lo que sí sabemos por definición de función es que cada elemento del dominio debe corresponderse con uno y solamente uno del codominio. Esto es una función y además es una función inyectiva. No va a ser supra, porque hay un elemento que no proviene de aquí, pero sí va a ser inyectiva. Lo que me está diciendo además la definición de inyectividad es que de alguna manera puede darse el caso que la cardinalidad del conjunto codominio sea mayor que la cardinalidad del conjunto dominio. Ahora, cuando estamos trabajando con subconjuntos de los números reales, esta condición de cardinalidades es un poco ambigua. Simplemente puede darse el caso que haya, digamos, varios elementos o más elementos del codominio que no están siendo correspondidos con elementos del dominio. Ahora analicemos otro caso. Puede darse el caso que tenga esta circunstancia. Voy a corresponder cada elemento del dominio con uno y solamente uno del codominio. Fíjense que en este caso puede haber elementos que se estén correspondiendo, elementos distintos que se estén correspondiendo con un mismo elemento. Pero lo que quiero esencialmente es que de cada elemento del dominio salga solamente una línea. Entonces esta función, si ustedes se fijan, cada elemento del codominio proviene de un elemento del dominio. Entonces esta función sí va a ser suprayectiva, pero no va a ser inyectiva. ¿Por qué? Porque hay elementos distintos de aquí que van a una misma imagen.